Soy Carmen González de la Clínica de las Emociones. Y aquí, juntos, tú y yo. Y bueno, ayer no pude salir al aire porque era mi cumpleaños y tuve un almuercito. Pero aquí estoy. Felizmente salió Lee Choi, que realmente es una super capa. Bueno, y muchas gracias por todas las palabras lindas, por todos los mensajes que me han llegado de este programa. Vamos a empezarlo, como siempre, primero llamándote la atención. ¿Cómo es posible que tengas problemas y no nos escribas? ¿Ah? No se van a desaparecer los problemas si es que no buscas ayuda. Y aquí hay una ayuda. Así es que a escribirme, ¿ya? ¿Ya? Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver 3 casos. Qué bueno lo que me dice Marta. Marta dice de que quiere dejar de ser tímida y aprender a defender sus derechos en la vida cotidiana. Ella se da cuenta perfecta que la gente la encima, que la gente pasa por encima de ella, pero no sabe cómo dejar de ser víctima en su casa, en el vecindario, en, en la bodega y en el trabajo. Vamos a explicar bien bonito para que tú también, no solo Marta, sino tú, entiendas por qué algunas personas se dejan maltratar y otras personas nos convertimos en maltratadores. ¿Mm? Yo, como les he dicho, quiero mucho al doctor Germán Málaga, el de las vacunas, y la gente intentó recontrapisarlo cuando él es científico y no tenía nada que ver con esas vacunas que vinieron para la gente de los ministerios. Y sin embargo, muchos que eran amigos lo atacaron, porque todos tenemos dentro un sádico. Entonces no sería raro, Martita, mejor dicho, es esperable que esa parte sádica que tenemos, porque hemos sufrido de padre, madre o familia, la tenemos guardada. Y entonces cuando alguien se pone humilde, si no tienes claro que tienes un sádico dentro, que todos tenemos un sádico guardado, y que si no lo reconozco, lo saco, pues vamos a esperar o que la persona cometa una falta o alguien lo ataque para creer irnos encima. O, en el caso de Marta, ver que es toda humilde, entonces se le van encima, como descargar. Descargar impulsos es una satisfacción básica, primaria, como que tú estás aguantada y haces pila, pero acá no te das cuenta que estás aguantada en tu rabia y aprovechas que la persona es humilde como para pisotearla o para contestarle mal. Si esta persona que tiene sadismo guardado, emociones guardadas, puede ser que no llegue a sadismo, pero que tiene rabia porque la maltrataron y ella vio que la maltrataban, entonces ella cree, no quiere ser como los que la maltrataron, pero tiene adentro como un dibujo de cómo es, tiene adentro. ¿No ves que ha tenido rabia y tuvo que aguantarse cuando era pequeña o pequeño? Entonces, ¿qué ocurre? Que aprovechan de verte humilde para sacar, porque les da rabia verte también humilde, también porque recuerdan cuando ellos eran así, y sabe Dios qué, y entonces se te van encima, ¿no es cierto? O ven que alguien ataca y como han tenido, parecían amigos, pero había envidias, etcétera, se te van encima, ¿no es cierto? Porque no se controlan. Por eso todos tenemos que saber que tenemos dentro un malvado, un sadicón o una sadicona para controlarnos, porque esas son descargas
que no me doy cuenta que las tengo, pero salen disparadas. Muy bien. Entonces, Martita, ahora me dedico a Marta. Ahora voy a hablar de las víctimas, de las que, como Martita. Primero te felicito, Marta, que hayas escrito, porque esto sirve para muchas personas. Te quiero preguntar algo, Marta. ¿Qué sientes? Y a ti también, que no eres Marta, ¿qué sientes cuando alguien te ataca? Alguien te ataca, te contesta feo. Tienes rabia, ¿no es cierto? Esa rabia que tienes, chiquita o grande, ¿te la ha pasado la otra persona por aire? No, señor. La tienes ahí aguantada, guardada, porque alguien te trató mal. Entonces, esa rabia y ese odio es la ganancia de la víctima. La víctima, no creas que solo sufres, odias. Entonces, si en la infancia casi a todos nos han maltratado, más o menos, pero hemos tenido odio contra quien nos maltrataba, padre, madre, tío, abuela o hermanos. Entonces, esa rabia no ha salido, ni cuenta nos damos que la tenemos. Ah, no, yo a mi abuela, a mi madre los he adorado. Mentira, en el momento, no, pero no es mentira a propósito, ¿no? Sino que no nos damos cuenta que nada de lo vivido queda fuera del alma. Repito, nada de lo vivido. Que no te des cuenta es otra cosa. Que no te das cuenta de las rabias guardadas, de las penas, eso es otro cantar. Pero adentro están. Es una cajita donde está todo lo que hemos pasado en la vida, bonito, feo, etc. Entonces, cuando alguien, Marta, te trata mal, no me vas a decir que tú le das una bendición, ni que te pones con los brazos como santa. No, te da rabia, te da odio. Eso que sale no es por esa persona, sino es por los que todos te atacaron. O sea que tú aprovechas sin darte cuenta a descargar el odio guardado que no te atreves a darte cuenta de que lo tienes, así no lo sientas, porque ¿qué siente una niña cuando la ataca? Odio, rabia. Entonces, cuando ves que alguien te ataca, te quedas humilde, pero odiando. Esa es la descarga, ese es el placer del agraviado, ese es el placer de la víctima. Odio en silencio, que es lo mismo que nos pasaba cuando éramos criaturas. A la mamá la odiábamos, pero nos hacíamos las chiquitas, o al papá, o a quien sea. Entonces, la ganancia escondida que nadie ve es que odio, ese odio ya es como aplastar un chupo que tengo, que creo que es por el que me ha dañado, falso. Eso lo tenía yo antes, la primera cosa. La segunda, ¿qué puede ser? Que puede ser que se dé ese fenómeno, pero, digamos, visto de otra manera. Puede ser que yo tenga rabia y yo, entonces, me voy humilde. Una cosa es que me provoque, saque el odio a la otra persona, pero podría ser también que la otra persona esté normal y yo me humillo, me pongo así como para despertar la cólera. ¿Por qué? ¿No te ha pasado que a veces ves una persona así y te da rabia? ¿Por qué? Porque a veces me veo en ella lo que yo era cuando me humillaban. Entonces, ¿qué puede pasar? Que tú provoques a la gente entrando así. Ahora vamos a decir qué pasa con los tímidos cuando entras así y que a veces a una gente desarrollada, yo veo una persona así, tú también, y bueno, me da pena y digo, ¿qué le habrá pasado, no? Pero, ¿qué pasa? Que una persona que entro y me da miedo, soy tímida. ¿Qué quiere decir tímida? Que no me atrevo a expresarme por miedo a que me ataquen. Eso es ser tímida. ¿Y por qué soy tímida hoy? Porque durante años y años me han maltratado. Entonces ya por si acaso yo entro así. Pero cuando yo entro humildita o tímida es porque soy temerosa. Tímida, temerosa, viene de temor. ¿Y por qué
Si alguien viene a mí, alguien me habla, va a ser tímida, porque piensa que la voz, no piensa, pero en el inconsciente va por si acaso que la ataquen. Entonces alguien me dirige la palabra así, tímida. Quiere decir que cree que yo la voy a atacar, porque entonces estaría tímida con los agresores, los que están así, todavía se justifica. Pero yo conmigo quiere decir que la temerosa está llena de odio guardado y a todos los ve malos, pero no se da cuenta, porque entra así, es como que yo entro tapándome la cara, porque creo que me van a decir que soy una fea, o una, ¿sabe Dios qué? Quiere decir que los temerosos tienen agresión guardada porque los atacaron y no pudieron sacarlo. Entonces a todas partes entran así. ¿Qué hay que hacer, Marta? Hay que trabajar ese odio, porque ese odio tenía razón de ser cuando eras niña. Cuando vienen los padres o alguien y te ataca, tú dices por qué lo hacen. ¿Sabes por qué lo hacían? Decías que malos, a lo mejor yo no valgo. No, lo hacían porque a ellos los criaron, los educaron con ese cuento de corregir maltratando, no haciéndolos pensar. Entonces, esa cólera que tienes, tenía justicia, era justo que tú dijeras me van a atacar y entrabas tímida, pero ahora ya no, pero se te ha quedado. Así como que tuvieras una escaldadura de bebé y sientes, tienes 30 años y todavía te sientes que te duele. Ese sentimiento, no es el que te sientes como con pañal sucio, eso no es de ahora, sino que viene como un viento y lo sientes. Estás transfiriendo una emoción del pasado porque está suelta, hay que amarrarla. Esa emoción está en tu vida, pero hay que amarrarla, ponerle soga y decir, esta emoción es de la infancia. Y cuando empiezas a decir, esta emoción que tengo de temor es de la infancia, porque, caracho, que mi papá o mi mamá eran monstruos para la niña, no porque lo fueran, sino porque a ellos también los educaron así. Yo recuerdo que a mí me pegaban, yo no quería que a mi hijo, yo, que sea mi víctima. Entonces, para no pegarle, que era lo peor, yo le ponía cara horrible. Quiere decir que lo estaba asustando. Entonces, no me daba cuenta porque no sabía que los niños sienten que cuando los miras feo que los vas a matar, así sienten lo peor. Entonces, tú, ¿cómo se trabaja eso? Sola no. Tranquilízate de saber que eso es odio que tienes, normal, que tenías que reaccionar, ese miedo, ese odio, crees que todos te van a atacar, porque eres un ser humano normal. Y cuando alguien te ataca, el niño tiene odio, pero se aguanta porque le da miedo para sobrevivir, porque cree que lo van a matar. Si así nomás los padres son violentos, imagínate que se enteren de que los odiamos. Pero entonces tienes que trabajarlo, porque ese miedo que te van a atacar tenía razón de ser en la infancia, pero no ahora, pero está como suelto está. Entonces se viene y se va. ¿Cómo se arregla? A través de tu terapia. Comprendes que tenías razón de ser así porque tu mamá o tu papá te maltrataban. Pero ahí viene el pensamiento adulto cuando tienes esa emoción. Mi papá era malo, me colgaba. Momento, pero viene el pensamiento. A esa emoción viene el pensamiento. ¿Lo hizo a propósito? ¿Acaso no repitió lo que le hicieron? ¿Acaso él le ocurrió que tenía un padre violento y entonces no odiaba al padre y no que no sabía ser padre y por eso te abandonó? ¿O crees que dijo, ya, ahora la voy a abandonar para mortificarla? No, así como tú o nosotros tenemos emociones que después decimos, pucha, ¿para qué las sacamos? Pero siquiera tenemos un programa que nos dice algo. En esa época no había nada. Entonces, cuando esa emoción guardada viene por cualquier pretexto y el terapeuta te va diciendo, eso es de tu infancia, lo odiabas al padre o madre, pero tú no sabías lo que pasaba.
no sabías que no lo hacían a propósito. Entonces es como que ya vas entendiendo, entonces ya no se viene con tanta fuerza de la infancia, porque ya la vas tú como echándole lejía cada vez que piensas. Entonces ya no está fea, sino acabas diciendo, pobre mi padre, ¿cómo no me iba a pegar si no tuvo padre y le daría rabia hacerse cargo de la familia? En el inconsciente, a pesar de que consciente quería. Acuérdate que el inconsciente se arman como carreteras de cómo se portaron contigo. Y pese a que tú conscientemente quieres ser lo contrario, esas carreteras te jalan hasta que te das cuenta que existe un inconsciente, que tendemos a repetir nuestras historias, que tendemos a repetir cómo nos han tratado y tenemos que luchar contra eso. ¿Mm? Entonces, Martita, qué bueno que trabajes así. Y qué bueno que digas, ahora que eres joven, no quiero ser víctima. Porque ahora, antes se decía, ay, pobrecita esta persona, el marido, la madre, qué malvados son cuando son mayores de edad, ¿no? Ahora no. Ahora, cuando a una mujer la maltratan, mis amigas feministas tienen derecho a defender, pero yo digo, no, hay que defenderlas, hay que llevarlas a un lugar porque están enfermas, por eso se han dejado pegar. A la pareja se le corta el primer día. Ahora ya se habla de de la pasiva agresiva, que es la que se deja maltratar, y del agresivo activo, que es el que maltrata, pero el agresivo activo también es víctima de la pasiva agresiva, que no le pone límite. ¿Cómo serías de profesora si permitirías que los niños, qué buena, todos se orinen en la mesa? Bebés, niños chiquitos del nido. Tú serías buena profesora, no serías agresiva con ellas, con ellos, porque les estás permitiendo. Así también uno es pasiva-agresiva cuando permites que te maltratan y no pones pare. Bueno, entonces, Martita, a trabajar. Yo te recomiendo que los días martes y sábados, vengas a nuestras terapias grupales. El encuentro de los sábados y el renacer se llama de martes. Entonces, hay gente que tiene temor de las terapias o piensa que son muy caras. Esas terapias grupales cuestan 15, 25 soles, 2 horas terapéuticas, porque queremos apoyar a la comunidad. Entonces, tampoco puede ser gratis porque la gente necesita para vivir y nada es gratis, es bueno. Cuando alguien, a mí que me regalen algo, es porque yo le hice un favor a lo mejor, pero no me gusta. Porque cuando es gratis siempre hay algo detrás, ¿no? ¿Has visto cómo regalan a un presidente cosas para después pedirle? No, 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 eso no me gusta. Bueno, entonces vienes para que empieces a saber cómo funcionamos, porque este video lo pueden ver varias veces, pero hay que también tener otras informaciones, otros sentimientos que van a ser despertados el martes o el sábado, martes y sábado. ¿Por qué? Porque ahí hablamos de otros seres humanos y entonces te duele y tú dices, pucha, así me pasó, ay, o igualito el caso de mi nieta, de mi nieto, de mi prima, si era mi mamá. Y ahí, a esa emoción guardada, sin darte cuenta, era oscura y dolorosa, le estás echando su remedito, o si es negra, su lejía para que blanquee, ¿no? Entonces, acércate a nosotros. Ahora, si crees, si no te da temor, entonces busca la clínica y las emociones y pide una terapia primordial, que son las 4 sesiones que se dan a adultos y 5 para los niños y adolescentes, donde te escarban, así, a ver de dónde viene lo que ahora tienes. Tú dices lo que tienes y nosotros hacemos como arqueología, escarbamos para ver de dónde viene, porque si acá, ahorita, hay un cortocircuito, que hay emociones que vuelan, yo tengo que ver dónde está mal conectado. Es la infancia siempre. Y ya está. Meterle en la cuarta emoción y en la quinta, para los niños o adolescentes, les dicen, para los niños y adolescentes un informe escrito, para los
los otros no. Para los adultos nos leen, nos explican, porque sería muy largo el informe, de dónde viene. Acuérdense que nosotros no hacemos psicología solamente, hacemos la especialización de psicoterapia dinámica y psicoanalítica, de dónde vienen las emociones. Entonces, tú vas grabando, te quedas tranquila, y luego de esas cuatro terapias, que es donde te hacen evaluaciones muy poderosas, luego pasas a tu terapia normal. ¿Por qué? Porque tienes que ir cambiando esas emociones, y esas no se hacen sabiendo, ¿no? El asesino sabe de que está matando y le duele y llora, pero eso no quiere decir que su impulso por matarse va a curar. Lentamente, pero preferible es hacerlo, porque cada día que descubres algo vas mejorando. Muy bien. Ahora vamos a hablar de otro caso, de Karina. A ver, vamos a ver qué dice Karina. Karina dice, miren, solo lo que ella ha dicho, escuchen, solo Martita, ¿qué dijo? Martita dijo: yo quiero dejar de ser tímida y aprender a defender mis derechos en la vida cotidiana. Yo reconozco que permito que otros me pasen encima. ¿Y cómo dejo de ser víctima? Claro, tú estás agrediendo también. Hay rabia detrás, dentro de ti. Entonces no se trata que yo te recomiende que cuando alguien te diga algo le digas, ¿y qué le pasa? No, tiene que salir de adentro. Y acuérdate que las personas, y todos acuérdense, que cuando uno ve a alguien, uno inconscientemente se da cuenta cómo es. Y cuando te ven así, inmediatamente las personas que no son desarrolladas te atacan. A ver, cuando uno está derecha, a ver con tu pareja, le dices, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? A ver, vamos a ver si te atacan. Pero si empiezas a llorar como niña, porque viene emoción de la infancia, estás arruinada. Entonces, o arruinado. Entonces, por favor, Martita, tienes que haber un cambio de actitud de adentro. No teatro que te diga la doctora, diga eso, no, no. La emoción tiene que cambiar, y lo vamos a lograr. Ahora, Karina tiene 46 años. Vamos a ver el caso de Karina. Ella es contadora de profesión, tiene 4 hermanos, y la mayor es mujer. Los 3 que siguen son hombres, y ella viene después. Ella se casó a los, se casó a los 40 años, no, a los 38. Se divorció a los 40 y tiene un hijo de 8 años. A los casi 11 años, cuando ella ahora cuenta, ella se casó y se separó. Para comenzar, mira, Karina, ¿no? Tú tienes que investigar cuando uno ha tenido un problema de divorcio, de separación, que el enamorado te maltrató, que no te hacía caso, etcétera. Tenemos que investigar qué pasó en nosotros. ¿Por qué elegimos eso? Y esa elección de pareja tiene que ver con la infancia. ¿Qué pasó en la infancia para que tú eligieras en el fondo lo mismo? Que no te hicieran caso, etcétera. A veces uno viene con la rabia de que mi papá prefería a la mayor, o que mi papá se fue, o que mi mamá, sabe Dios qué. Entonces, eso es lo que me prepara mi esquema. Ya yo vengo con rabias, con penas, y con ese modelito, sin darme cuenta, pese a que quiero lo contrario, escojo pareja. Entonces ahí ha habido un problema tuyo, eso, Karina. Él también, pero tú has tenido problema de elegir mal. Y si yo elijo mal, quiere decir que mis ojos están mal del alma. Es como que yo soy daltónica y en lugar de rojo veo verde. Y entonces choco una vez. Y por eso ya estoy curada, o tengo que ver qué tengo en que no veo bien. Entonces tú has elegido lo mismo que tenías en la infancia. Quizás tu madre era muy sufriente, o porque la segunda hija mujer tiene mucha tendencia, no todos, a parecerse a la madre. No será que, o a lo mejor estaban muy unidos, sabe Dios qué. Entonces tú, primero, saber por qué fallaste en elección para ti. ¿Por qué elegí tan feo? ¿Por qué si habían, como si habían vestidos lindos, por qué elegí el más feo? ¿Qué pasó? Ah, no, es que me gustaba el bobo. A lo mejor ese bobo tenía que ver con el bobito de tu infancia. Entonces, primero darte cuenta. Luego, dices,
de que tienes un hijo de 8 años. Muy bien, hasta ahí pasamos. Pero cuando tenías casi 11 años, ahora vamos a tu infancia, ¿qué pasó? Deben haber pasado muchas cosas, como a todos nos pasa. Entonces tú dices que el hermano cuando tenías 11 te violó y lo hizo por 2 años. Y para que no diga nada, me daba dinero. Nunca dije nadie nada. También a mis 8 años vi que a mi hermana mayor frotó su vagina, que mi hermana mayor frotó mi vagina con la suya en 2 ocasiones y no dije nada. Recuerdo que tenía 6 años y mi mamá me llevó al médico porque tenía un problema en mi cuero cabelludo y el doctor estaba sentado y frotó su pene abrazándome y no dije nada. Una prima de 10 años y me bajó recuerdo que tenía 10 años, o sea, antes, y una prima me bajó el pantalón y se subió encima, como si fuéramos a tener sexo. Y yo no dije nada. Mi papá, a los 13 años, llegó borracho y me sentó en sus piernas y sentí su pene y me levanté y me fui. Pero hace 6 años, mire todo lo que le pasó a la criatura. A los 6 años, dice, en una discusión familiar le conté a mi mamá lo que mi hermano me hizo y se puso mal, pero dijo que no sabía qué hacer porque él y yo somos sus hijos. Vivo en la casa de mi madre y cuando hay reuniones yo no participo porque no quiero verlo a mi hermano. Y ella cuida mucho a su hijo. Mira, yo quiero decirte algo y quiero decir esto a todos, aunque pueda ser chocante. Nosotros, mi primera impresión que tuve sobre la sexualidad infantil no fue lo que aprendí en mi especialización, no. Fue cuando una vez fui a ver a una prima y al Seguro Social. El papá de el del niño, que era horrible hombre, lo primero que hizo fue al bebito que había nacido el día anterior, a ver cómo funcionas. Y le tocó su penecito y se le puso durito. Ah, tú eres mi hijo, dijo. El hombre era horrible, acababa abandonándolo, era un desastre. Pero mira, entonces yo me quedé sorprendida y me olvidé. Pero después, cuando fui a estudiar con el doctor Saúl Peña, psicoterapia psicoanalítica, en el Instituto Sigmund Freud, que cerró, qué pena, entonces ahí pude entender que nosotros venimos preparados para sentir. ¿Por qué? Porque estamos, repito, 200.000 años en el mundo. Y cuando no había familia, que éramos carneros, desde niños, ha visto que el perro está frotando a la perrita, nos despertaban la sexualidad y desde chiquitos los bebés, desde carneritos. Entonces era necesaria para que hubiera tanta gente en el mundo, para reproducirnos. Entonces la sexualidad es innata en el ser humano. Ahora, ¿cómo me acerco a la sexualidad? Es diferente. Yo me acerco con mi mundo interno, con mi bondad, con mi solidaridad, me acerco con mi control o descontroladamente. Eso es otra cosa. ¿Cómo te acercas a tu sexualidad? Y eso no es un problema de la vagina o de pene, no. ¿Cómo me acerco? ¿Con qué alma me acerco? ¿Cómo me han educado? ¿Qué me pasó? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, cada uno, tú te acercas a la sexualidad con lo que tienes. Y también cuido a mis hijos de acuerdo a cómo me enseñaron. A veces cuando nos casamos estamos en la luna y eso no quiere decir que somos malvados, sino que a lo mejor, por ejemplo, tu mamá, de repente la habían maltratado, sentía que no la quería, estaba en la luna con esa angustia, como un niño que el profesor dice no atiende. Claro, la mamá está en la luna y no se da cuenta que los hijos se están manoseando. Por eso, programas como este, porque hay un montón de programas, no solo de la clínica, entonces vamos aprendiendo que el ser humano
estamos en el mundo 200.000 años, recién hace 5.000 que no hay sexo en la familia, hace 5.000. Es poquísimo, 195.000 hemos estado frotándonos unos contra otros desde que nacíamos y luego sexo entre hermanos primos porque no había familia. Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado contigo? Yo lo que creo que ha pasado es que tu mamá ha estado en otra. Y los seres humanos, por ejemplo, una niña ve que se besan en la televisión o ven que se abrazan, por eso hay programas que no se pueden ver cuando somos niños. Y de repente ha visto un hombre sobre una mujer y le ha provocado, ha excitado a la criatura, y cuando te ve chiquita se pone encima. El asunto está, y el 90 y tantos % de seres humanos han tenido experiencias en la infancia, el 90 y tanto % del ser humano. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Que te frotó y te gustó, porque era normal que te gustara. Eso no es un pecado que te guste, no es un pecado que te guste, no es. Simplemente eres humana, eres una mamífera que durante años te has comportado como pura mamífera y ahora tienes un pensamiento recién. Entonces, te ha gustado porque el cuerpo está preparado, no es un delito, pero sí tu mamita andaba en la luna, pobrecita, porque sabe Dios que tendría. A los 10 años. Luego, a los 11 años, mira, a los 11 años, no sé cómo sería tu casa. Por eso los niños los niños de 14, 15 necesitan salir y ir al parque, porque si no, esa sexualidad se va a ir con las chicas, con las de la casa. Por eso es que salen a la calle. No digo que se vayan por ahí, pero que se van a la esquina, miran que viene una hembrita, entre ellos la enamoran. Todo eso va sacando la sexualidad, va haciendo que descarguen la sexualidad. Pero si no los dejan salir, o sabe Dios qué, o los padres no tienen cuidado y están escuchando, porque hay montones de seres humanos que escuchan que la mamá hace sexo con el papá y les provocan, no porque sean perdidos, sino porque eso lo tenemos. ¿Acaso una perrita cuando está sobándose con el perro es malvada? No, el cuerpo está preparado para eso. Y más bien los humanos le ponemos un pare y controlamos que eso sea determinada edad, porque si no nos estaríamos sobando desde que nacimos. Entonces, tu hermano, ¿qué problemas tendría? Son 3 varones, sería el tímido, sabe Dios qué, y se frotó contigo. Y fue 2 años porque te gustó también. Te daba tu plata, tu propinita, y eso no quiere decir que hay chicas que les dan propina. Me dice, doctora, yo era prostituta. No, en el fondo te gustaba, y no es un delito, porque a todos los niños les gusta que los froten, porque venimos con eso. Hay que recordar que somos mamíferos, si no, cuando se bañan, mírense en el espejo para que somos una especie de monos. Así es que no porque me he visto, me pongo el lente y el saquito, he dejado de ser mamífera. No, tú eres mamífera y yo también. A ver, mírate los pies, a ver si no se parecen a los del mono. Lo único que tenemos un pensamiento y sentimientos. Entonces, el hermano estuvo contigo 2 años y también te gustó. Y el cuerpo está preparado. Y no eres culpable de nada. Culpa cero. Y probablemente, mira, probablemente, yo no sé qué pasó, pero probablemente en tu casa había algo con la sexualidad porque o las reprimían mucho, porque tu hermana también, mira, parece que fue tu hermana, te violó por 2 años y la hermana mayor también. ¿Por qué? Porque inconscientemente tú no te diste cuenta, pero te despertaron la sexualidad. Entonces, probablemente así como los profesores en universidad, o perdón, en el colegio, abusan de las niñas que las ven pobrecitas, probablemente te veía así tu hermana, sabe Dios cómo sería tu papá de fuerte, y entonces la hermana se parecía a tu papá y como tú eras chiquita, se puso encima tuyo. Y como ya tú habías tenido ese placer, te gustó, ¿y qué hay? ¿Y qué hay? Tú no eres culpable de nada, pero acá ¿cuál es el problema?
Tu papá llegó borracho a tu casa y tu mamá andaba en la luna. Y inconscientemente, probablemente tú sabías que acerca inconsciente, no la cabeza. Tú sabías que el cuerpo da placer porque ya te habían despertado ese placer y estuviste ahí cerca porque otra niña con un papá borracho se va. Y el papá, que no tenía controles, simplemente se sobó contra ti. Pero tú culpable de nada, cero. Muy bien. Esa mamá andaba en la luna. Cuando hagas tu terapia tendrás que contar cómo era tu madre. Porque en la luna quizás tu papá era el fortacho, por algo tu hermana era así. Y tu mamá era tímida, pobrecita por su historia. Entonces, ¿qué pasó? Que tu papá también. Entonces tú has sido una niña a la que han despertado la sexualidad tempranamente. Entonces también te ha gustado y que hay a todos, y a mí o a la persona, a ti que estás escuchando, nos hubiera manoseado, nos hubiera gustado. Ahora, acá el problema, primero no eres culpable de nada y te va a servir como lo haces para que cuides a tu hijo, pero no para que te apoderes de él, porque si solo tienes un hijo, puedes, a la madre no gustan los hijos varones, quien diga que no miente. Entonces, por eso las suegras somos feas también. Entonces, ¿qué hacer? No te prendas de él, dile, hijito, y todos, hijito, el cuerpo, el cuerpo tiene sensaciones y entonces no debe tocarte nadie. ¿Entiendes? Nadie, porque tú no eres un objeto, tú no eres un vaso, no eres un perro para que te recojan, ni al perro. Así es que a ti nadie te toca, tu cuerpo es sagrado. Y eso sí, tú lo que estás detrás de él, no obsesivamente, con ver con quién está, con quién se queda, y si se queda con primos en una fiesta, agradeceré que tengan cuidado los mayores, porque a los mayores les provoca tocar el cuerpo y manosear a los menores. Así es que cuidado con hacerlo. Cuando le dices eso al chico, va a su cabeza y no lo hace. El problema está cuando no le dices, siente ganas y se abalanza. Es como cuando quieres robar un pastel. ¿Me entiendes? Entonces, hay que hacer eso, pero no vaya a ser que tú, aprovechando que quieres cuidar al niño, también te acerques sexualmente, abrazándolo todo el tiempo sintiendo que es tu propiedad, aprovechando que no tienes marido, un varón grande, ay, mi hijito, que lo sientas tu pareja y acabes de alguna manera en tu cabeza sintiendo que ese pequeño puede ser pareja, no para tener sexo, sino que es como pareja, aprovechando que no quieres que le pase nada. A todas las madres que tienen un solo hijo o hijos hombres, hay que decirles que todas somos potencialmente incestuosas. ¿Por qué? Porque desde hace siglos nosotros éramos como carneras y teníamos sexo con los hijos. Los maridos se iban a casar y las hembras nos quedábamos ahí como carneras cuidando a los niños. Muchas veces mataban a los machos y las hembras crecían y estábamos con ellos. Así es que somos mamíferas y si no, te calateas y te ves en el espejo, sin ropa, sin maquillaje, con los pelos revueltos. Entonces, ahora hablamos de tu mamá. Tu mamá probablemente ha sido tímida o sabe Dios qué y han dado angustiada. También cuando las madres están irritadas, guardan depresión por dentro. Muy bien. Entonces, cuando le dices a tu mamá, ¿qué hago? Dice, en mis hijos. No, ahí hay que aclarar las cosas. Miren, pero no te digo que tu mamá lo haga. Ella tiene que madurar eso, tiene que entender, no sentirse culpable, sino que somos primates y mira lo que ha pasado. Entonces, yo que tu mamá primero sigo una terapia, aunque sea sus sesiones, sus 4 sesiones, y después las terapias grupales. Y cuando ya la madre está madura, ¿qué diría? Yo llamaría a la hija,
a todos los hijos llamaría, a todos, y les diría, mira, acá al de 15, acá ha habido un problema familiar. Tú, no el hombre que eres, no el hombre mayor que eres, sino el adolescente, tú te has acercado sexualmente, has manoseado a tu hermana, y yo he estado en la luna, no me he dado cuenta, porque estaba angustiada. Y probablemente en la familia hubo problema, no te quiero decir que eres un delincuente, pero ha habido problema. Quizás no salías a la calle, quizás, sabe Dios qué tenías. Quizás no salías con niños, se te veía tímido, sabe Dios qué. Pero también habría que decirle a ese hermano que cuando el hermano a veces quiere acercarse a la madre, que es objeto prohibido, como un río que se encuentra y el padre es poderoso, como un río que se encuentra frente a un cerro, desvía y tocan a una hembra de la casa que es también mujer, como la madre, hembra. Entonces hay que decirle, mira hijo, tú te portaste no como un ser humano, te portaste como un perrito, un perro, vamos a decir. Y entonces te subes encima de tu hermana. Eso tienes que saberlo, que no lo hiciste a propósito, pero tienes que saber que tienes dentro un animal, como todos, porque la gente, porque se arregla y se pinta el pelo, ya se cree que no es animal. Entonces, tú tienes que, esto ha sido de niños, ¿no es cierto? Ha sido, pero igual tú ya tenías 15 años. Primero, no te sientas culpable, pero sí responsable de trabajar eso, porque debe haber mucha culpa por años y esta culpa de tantos pensamientos por años no se te va a haber ido. O quizás peor, lo has tapado con cemento, pero eso daña. Entonces tienes que tratarte. Y tú, niña, ¿no? También tienes que saber que así venga la rata y te toques la vagina, etcétera, te va a dar gusto porque no te vas a dar cuenta que es rata, porque a todos nos gusta que nos toque. Entonces, esto es de la infancia, pero tienen que cuidar a sus hijos, ¿no es cierto? Y tú tienes que darte cuenta que no fue tu hermano, fue un perro el que se acercó. Se acabó. Y a la mujer decirle, y tú también has tocado a tu hermana, ¿no es cierto? Y entonces, si bien es un acto de niños, sin embargo, esto nos sirve a todos, para los hijos y nietos, para que acá quede cerrado el incesto en la familia. Nunca más va a ocurrir. Tú vas a cuidar a tu hermana, etcétera. Han sido como que se volvieron animales todos, ¿no es cierto? Entonces, sí, y el papá, tú también borracho, te has acercado a la criatura. Y eso quiere decir que esto nos queda de lección a la familia para que la gente no se emborrache ni pierda el control. Y se acabó. Y tú, niña, también. Yo creo que primero no eres culpable, pero los niños tocados se sienten culpables porque sienten placer. Es como que alguien me haga así, me gusta, pues. De repente es la mano de una rata, pero me han hecho así, me gustaba, y con más razón si te tocan los genitales. Entonces también tú no te sientas culpable porque tiene que haberte gustado. Esto ha sido el Parque de las Leyendas, pero acá se acaba. Punto. Se acabó. Se acabó. Ya está. Has puesto las cosas en su justo nivel. Listo. Y yo, como madre, realmente también soy responsable porque he estado en la luna. Y no solo eso, he estado en la luna de Paita. Y cuando la primera vez tú me dijiste, hija, yo que dije, ¿qué hago en mis hermanos? Porque me sentí culpable. Y sentirme culpable tiene que ver con mi infancia, porque he estado en la luna, etcétera. Eso lo hará tu madre o tú misma cuando ya estén fortalecidos y sientas de que no es un delito, sino ha sido un descuido lamentable donde todos bajaron a la condición de animales como para estar en el corral, en el Parque de las Leyendas. Así se acabó. Acá no hay nada más. ¿Me entiende? Todo tiene que ser visto con naturalidad. Y bueno, se nos fue la hora, pero hemos visto realmente dos casos que yo siento que hemos estado muy didácticos y entonces nos falta el caso de Rina, que lo veremos mañana, pero estos videos son importantes. Yo le voy a pedir a la persona que nos hace el diseño, las personas que hacen redes, para que estos dos casos
estén puestos independientemente y que siempre se den vueltas. El primer caso, ¿no? Y el segundo, caso de las personas tímidas, cómo superar la timidez. Y este segundo, caso emblemático de sexualidad en la familia. Se acabó, se acabó. Sexualidad entre hermanos y padres, con un gran título. Y estos casos, gracias Marta, gracias Karina, porque nos van a ayudar a todos. Y ustedes guárdenlo cuando lo pongan, traten de guardarlo que lo graban, no sé cómo lo sacan del Facebook, grábenlo para que lo pasen a todas las personas que puedan. Voy a hacer que le pongan un buen título. Nada más por hoy. Un abrazo para todos y hasta mañana. ¿A qué hora? A la 1 de la tarde. Y no se olviden que el día sábado tenemos a las 5 de la tarde una, una, una terapia con el doctor Rubén Tai en Encuentros. O no sé, no me han dicho con quién, no me acuerdo con quién. Pero de todas maneras, ¿cómo? Rubén está ahí cerrando ciclos, cerrando la relación. Ah, muy bien. Acá, por ejemplo, con esta familia vamos a cerrar un ciclo para que ya no se sientan culpables y cada uno trabaje lo suyo. Ustedes saben que las veces que este muchacho que violaba a su hermana habrá pensado. Entonces, ¿cómo creen que con una sola sesión se va a acabar? Tendrá que tener muchas sesiones, no iguales a los años que ha pasado sintiéndose culpable, pero sí unas buenas sesiones, por lo menos de un año, para que esto pase. Y sea de cada desgracia, se tiene que sacar algo bueno. Quien se quede en la desgracia es porque ya quiere estar jodido. De cada desgracia podemos salir adelante. Un abrazo. Y el doctor Tai tiene el sábado en Encuentros cómo cerrar etapas. Muy bien. Ya Paulina escuchó para que hagan estos dos casos emblemáticos que los vamos a repetir siempre, vamos a ver si lo ponemos en redes, en todas las redes, porque esto se repite permanentemente. Estos dos casos deberíamos, Paulina, darlos a todas las personas, a todos nuestros pacientes. Un abrazo para todos y hasta mañana a la 1 y el sábado con el doctor Rubén Tai cerrando etapas. Abrazos y besos.